Listo. Sí. Bueno, estamos un poquito atrasados el día de hoy, en esta tarde de sábado, una vez más haciendo un en vivo para la gloria del Señor, confiando en que Dios nos va a ayudar el día de hoy a llevar el mensaje que Él nos ha dado, en el cual hemos meditado durante todo este tiempo, y que estoy seguro de que Él le va a hablar a muchas personas con este en vivo, no solamente con el en vivo, sino también con el video que queda ya grabado aquí. Entonces somos Proyecto DC, es un canal dedicado al Señor. Hemos decidido hacer esto hace ya mucho tiempo, hemos empezado con el proyecto. Hemos tenido dificultades, pero Dios siempre nos ha ayudado y seguimos aquí, tratando de hacer la obra del Señor. Y si nosotros calláramos, las piedras hablarían. Eso dice la palabra de Dios. Si nosotros callamos, las piedras hablan. Así que estamos confiando en que con una sola persona, siquiera una que Dios nos regale para la gloria de Dios, y que se salve, porque esa es la razón de ser de predicar el Evangelio, es que las personas, que nosotros nos salvemos. Precisamente de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde, un poquito, que es lo que Dios nos ha dado en nuestro corazón de manifestarlo. Entonces, maravilloso, le doy las gracias a las 100 personas que tenemos en nuestro canal de Facebook, y es una bendición. Es una gran bendición tenerlos con nosotros, y la idea es que todos nosotros podamos cada día más aprender del Señor, aprender de Dios, con un corazón dispuesto, con las ganas de estar allí, de buscarle cada día más. Todas las personas que de alguna manera buscan a Dios, eso es lo que ellos están tratando de hacer, la voluntad de Dios, buscando más de Él. Y la idea es que siempre nosotros vayamos como la luz de la aurora, como dice la Biblia, creciendo, aumentando, de aumento en aumento, en conocimiento, en gracia, para con Dios y para con los otros. Entonces es muy importante esto. Las redes sociales nos va a regalar en esta hora. Entonces, pues sin más, vamos a entrar en materia. Yo creo que vamos a ver si empezamos a hablar de lo que hoy de lo que Dios nos ha dado, y no sin antes pues decirle que este proyecto no es una iglesia, no es una denominación, por si de pronto no somos una denominación, somos una pareja de esposos con su hijo, que estamos muy agradecidos con Dios, con todas las cosas que ha hecho con nosotros, con su perdón, con su ayuda, con todas las cosas que Dios nos ha dado, y que quisimos de una u otra manera, en agradecimiento a Él, llegar con este sueño que su servidor ha tenido durante mucho tiempo, y que siempre lo he tenido guardado en una cajita, y que nunca quería hacerlo, de pronto por temor, de pronto por no estar frente a una cámara, y por no salir en medios de redes sociales, pero Dios me ha levantado y me ha dicho, ¿sabes qué? Necesito que lo hagas, y entonces por eso estoy aquí, porque necesito hacerlo. Si no lo hago, creo que no estaré haciendo la voluntad de Dios, y entonces por eso estoy aquí. Es porque Dios me ha encomendado una tarea y la tengo que cumplir. Debo hacerlo. Porque me gusta, porque desde los 15 años Dios me llamó a su ministerio, y porque realmente sí siento ese llamado a hacer esto.
me apasiona, que lo tengo dentro del corazón y tengo que quitarme todos esos peros que siempre le he dicho a Dios y lanzarme a hacer lo que Él quiere que yo haga. Así que por esa razón estamos aquí y por esa razón existe Proyecto DC. También pues, nos puede seguir no solamente por Facebook, tenemos Instagram, estamos en YouTube y también tenemos Reflexiones de Vida 2020 que es un blog que tenemos y ahí también estamos participando de eso. Entonces tenemos varias cositas, vamos así poco a poco, paso a paso, y yo sé que Dios nos va a regalar la victoria y ya nos dio la victoria de estar aquí y compartir con todos ustedes. Entonces voy a leer la palabra de Dios así como la vez pasada. La vez pasada estuvimos en el Facebook Live que estuvimos hablando sobre la sobriedad y hablando en la epístola o la carta que le escribió Pablo a Tito, a este caballero, a este joven que anduvo pues muchísimos años con Pablo, fue el secretario, dice que fue el secretario personal de Pablo, del apóstol Pablo. Así que, y luego Tito se dejó encargado de una congregación. Así que este caballero fue muy importante en la vida del cristianismo del primer siglo. Y este joven también se dice que no era hebreo, o sea, no era israelita, sino que era un gentil, era una persona que no era de la casta hebrea, era griego de hecho, se dice porque es lo que hasta el momento han podido investigar. Así que Pablo le escribe a Tito acerca de una cosa muy importante, acerca de la doctrina, le da ciertas cosas muy bonitas, es una carta muy bonita y los invito a que lean, es muy corta. No, solamente tiene unos 3 capítulos y hoy vamos a seguir en el capítulo 2, versículo 11 hasta el 13. Si tienen Biblia en su casa o si no sé, ahí en su celular, en su tablet, en su computador o donde esté, puede buscar su Biblia. Es importante que usted tenga la Biblia porque podemos decir muchas cosas aquí, pero usted tiene que constatar lo que uno dice por medio de la palabra. Sobre todo a todas aquellas personas que creen en Dios, que creen en la Biblia. Entonces vamos a leer en Tito, capítulo 2, verso 11, que yo me voy a permitir leer, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y de ñapa vamos a leer el 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Antes de entrar al tema, yo sí le voy a decir algo muy especial. Realmente, para entrar al tema de hoy, tenemos que primero tener algo en nuestro corazón y es la fe. La Biblia dice que sin fe, Hebreos 11:6, si no me escapa sería Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la persona que quiere acercarse a Dios tiene que saber que Él existe. La persona que quiere buscar de Dios tiene primero que saber que Él existe. Si nosotros no tenemos eso claro, cualquier enseñanza que se dé de parte de Dios para ti no va a llegar a tu corazón, porque ya el no tener fe, el no creer, inmediatamente tu incredulidad se convierte en una barrera y un muro que no va a hacer llegar la bendición de Dios a tu vida, ni la libertad que la palabra de Dios le da al hombre, le da al ser humano.
Y lo digo porque yo sé que mucha gente, cuando se le habla de Dios, no cree o ponen poco porque dice que la Biblia fue escrita por hombres. Claro que fue escrita por hombres. Dios no va a hacer el trabajo del hombre. Jamás lo va a hacer. Dios va a hacer su trabajo y de hecho Él lo hace y ya lo hizo. Todo lo que le ha tocado y lo que ha dependido de Dios, Dios ha hecho su parte. Pero del hombre le toca la otra parte. Si el hombre quiere conocer las cosas de Dios y que sus hijos las conozcan y las generaciones siguientes las conozcan, tienes que escribirlas. Dios no va a venir a escribirte un libro de su puño y letra para que tú creas. Lamentablemente, mi amigo, eso no funciona así. Este es un tema tuyo. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos: estudien, busquen, escudriñen las escrituras, que la palabra escudriñar es investigar, estudiar. Las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las que todo el Antiguo Testamento, la Torá, que en ese momento ellos lo tenían, los salmos, los profetas, todas esas escrituras que ellos utilizaban. Él dijo: escudriñenla, investiguenla, métanse allí, porque a ustedes, ojo, a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Pero le da algo muy particular, le dice algo muy clave, y es: oye, y ellas, quienes, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Estaba hablando Jesucristo. Entonces, es necesario que creamos en la palabra de Dios, creamos primero en Dios y en su palabra. Y decimos que es la palabra de Dios porque la Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Eso dice ese libro negro, que generalmente es el que casi todos tenemos en casa, que es este que está aquí, uno sí parecido, algunos lo tienen así, unos lo tienen más grande, de distintos tamaños, colores, sabores, pero es la Biblia. Es un conjunto de libros que se escribieron hace muchísimos siglos y siglos y siglos atrás, que se tradujeron a todos los idiomas y que todavía sigue siendo el libro para todos. Ahora sí, muchos dirán: bueno, es que ese es el libro de la religión. No, este libro no es de ninguna religión. Ese libro no se creó o no se hizo. Los profetas no se pusieron a escribir las cosas de Dios que Dios les decía sencillamente para volverlo una religión. Quien volvió la palabra de Dios una religión fuimos nosotros, no Dios. De eso quiero quedarlo claro, porque es que hay demasiada información en internet. Hay demasiada información en todas partes. Pero lo que tenemos nosotros que saber y entender es si realmente la información que se nos está dando es la verdad. Lo que hemos estado recibiendo es la verdad. Para entrar a este punto, quería aclarar ese tema. Hay que tener fe y que la palabra de Dios es el instrumento por donde Dios habla a su pueblo. Dicho eso, entonces vamos a entrar en lo que es el tema de hoy. El tema de hoy es sencillo: gracia. No gracias, sino gracia. Es la gracia de Dios. La puedes encontrar en algunos diccionarios bíblicos. Muestran que la gracia, el diccionario Strong, que es uno de los que me gusta, dice que la gracia es el favor de Dios. Gen en hebreo, o kahem, o haris o charis en griego. La gracia es el don, el favor, el regalo inmerecido de parte de Dios para el hombre. Eso es lo que significa la gracia. La gracia es el don, el regalo inmerecido de Dios hacia el hombre. Ahora, ¿por qué? ¿Qué regalo? ¿De qué regalo estamos hablando? Cuando el apóstol le dice a Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Eso cómo se mastica? ¿Eso cómo se come? Porque en estos últimos tiempos
He notado que cuando predicamos la palabra de Dios, hay unos que lo hacen de una manera y otros de otra. Unos que se van al extremo y todo el tiempo están predicando condenación para el ser humano. Y otros que también se van al extremo, que no le dicen a las personas lo que tiene que hacer para ser salvo, sino que sencillamente lo que hacemos es tratar de atraer a la gente como hacemos en marketing, que mostramos la foto, que mostramos el evento, que mostramos esto, que hacemos lo aquí, que hacemos allá, y tratamos de traer a la gente para después entonces mostrarle también un Dios muy bueno. Tan bueno es ese Dios que le mostramos que prácticamente la persona no tiene que hacer nada, solamente hacer una oración y ya eres salvo. Haces una oración y tú ya tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Haces una oración y con esa oración ya tú te vas para el cielo. Eso no es del todo cierto. Eso no es del todo verdad. Pero tampoco podemos coger y predicar la palabra de Dios con un garrote en la mano, porque Jesús no lo hizo así. Y para mí, nosotros los que somos cristianos, y somos cristianos es porque seguimos a Jesús y creemos en Jesús, y empezamos a ver su palabra y Jesús no hacía eso. Jesús enseñaba por parábolas. Jesús se tomaba el tiempo de explicarle el reino de los cielos a la gente. Cuando tuvo que ser preciso y tuvo que ser enérgico, lo fue. Pero no maltrató a la gente. Maltrató a la religión. Enfrentó a la religión. A esos fariseos de la época, a todos esos que se querían ser los doctores de la ley, como hay muchos hoy que tienen 50,000 títulos en la cabeza de doctorado en teología y esto y lo otro, no sé qué. Él, a pesar de ser Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Eso lo dice la palabra de Dios. Jesús hablaba con amor y le explicaba. Jesús hablaba con las prostitutas, hablaba con los alcohólicos, hablaba con toda esa gente rota, toda esa gente devastada por el pecado, y le mostraba su amor. El amor de Dios o la gracia de Dios no es cómplice. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Pero el hecho de que Jesucristo haya muerto por nosotros no quiere decir que nosotros ahora, si creemos en Él y lo queremos seguir a Él, podemos hacer lo que nos da la gana porque la gracia me reviste. Ya Jesucristo murió y pagó por mis pecados, yo puedo hacer ahora lo que me dé la gana. Eso no lo dice la Biblia. Y si eso te lo dijeron en alguna iglesia, congregación, denominación, grupo, te están mintiendo. Dios sí te ama. Dios sí sacrificó a su Hijo Jesucristo en la cruz por amor a nosotros. Eso es gracia. Pero eso no te da un ticket para pecar, porque de eso no se trata. Dios te ama, pero así como te ama y por lo que te ama, Él hizo un sacrificio, pero ahora para seguir y para creer en Él necesitas hacer algo. Ahora bien, para conocer la gracia de Dios necesitamos conocer por qué Dios hizo lo que hizo, qué pasó. Les voy a contar una historia. Imagínense que había un hombre que todos conocemos que se llama David. Y David fue perseguido muchísimo tiempo por su suegro. Eso se nos hace a veces particular a muchos. Y su suegro quería matarlo. Todo el tiempo Saúl estuvo detrás de David matándolo. David se hizo muy amigo de su cuñado, Jonatán. Después David se hizo rey de Israel y empezó su reinado y ya estaba en la Casa Blanca, etc. Y luego vino David y
En uno de esos pensamientos que tuvo, se acordó y dijo, ¿será que habrá quedado alguien de la casa de Saúl? Del rey anterior, del suegro mío. ¿Será que alguien quedó del suegro mío? Porque los filisteos acabaron con todo el mundo, hasta con el nido de la perra. Y entonces, en eso le dice a alguien, oye, sí, fíjate, yo creo que sí hay una persona que se llama Mefiboset, que vive en Lodebar, y que él es el hijo de Jonatán, el mejor amigo tuyo. Resulta que el suegro de David y su cuñado y su familia, casi toda, prácticamente toda la familia de Saúl, murieron en las batallas con los filisteos. De esa familia no quedaba nadie. Y el último chiquitín, en el momento que empezó esa rebelión tan tremenda que había en Israel, cuando David se tomó el poder, bueno, no se tomó el poder, David llegó al poder, porque era el ungido de Dios. La nodriza, la niñera de este chico Mefiboset, en su correndilla tratando, porque pensaba que iban a matar inclusive al niño, salió con el niño, lo dejó caer y el niño quedó lisiado de los pies, se arrastraba para caminar. Y en ese tiempo no había familias en acción. No había familias en acción y no había nada, no había ayuda para Mefiboset. O sea, él vivía en una choza. Y no había ningún tipo de muletas o prótesis, nada. Y este chico vivía mal, vivía completamente destrozado, con una familia que ya no existía, con nadie que lo cogiera y lo ayudara, con un futuro completamente definido, porque el futuro de Mefiboset estaba tan definido de que él iba a morir pronto, no iba a llegar a viejo, con todas esas cantidades de situaciones que vivía en ese momento de la historia. Porque ahí no llegaba ningún tipo de ambulancia a ayudarlo cuando se enfermaba. Porque la comida que él comía no era buena, era de lo que podía la gente ayudarle. Porque un lisiado para el pueblo de Israel era una persona que estaba maldita. Una persona que moría en la calle. Que nadie le ayudaba. Y si no tenía nadie que lo redimiera, lo ayudara de su familia, peor. Pero David se acordó de Mefiboset y no tenía por qué, pero se acordó de él y mandó a llamarlo y le dijo que necesitaba que viniera a la casa, al palacio, que viniera al palacio de Nariño, que viniera allá, que fuera a la Casa Blanca donde estaba él. Y este chico, bueno, lo fueron a buscar al servicio de secreto de David y lo trajeron directamente al rey. Y el rey le pregunta que si él era realmente Mefiboset. Y él le dice que efectivamente sí, él era hijo de Jonatán, su mejor amigo. Pero hay una palabra bonita, bueno, una palabra que impacta muchísimo en esta historia, es que él le pregunta a David, al rey, ¿por qué tenía el rey que acordarse de un perro muerto como él? ¿Por qué? La verdad, David no le contestó esa pregunta. David lo que dio fue una orden. La orden que le dio David a los súbditos de el rey fue todo lo que era de mi suegro Saúl, todo lo que era de mi suegro que me quería mochar la cabeza, todas las tierras, todo lo que era de él, sus casas, su dinero, sus caballos, sus ovejas y todo eso, llegará a ser ahora de Mefiboset. Todo eso será restituido para ti. Te lo voy a entregar a ti porque eso es tuyo. El rey David regresó toda la gloria de la casa de Saúl a su nieto Mefiboset, el único que quedaba de la casa de Saúl. El lisiado, el que se arrastraba, el que no tenía que comer. Y adicional a eso dijo, y sabes una cosa, no se va a ir para ninguna parte. Él no va a vivir en ningún barrio de aquí de Israel, ¿no? De la ciudad, de la capital. Tampoco va a irse a ninguna otra ciudad.
él va a quedarse aquí en el palacio. Él va a vivir en la Casa Blanca, el Palacio de Nariño. Él va a vivir allí con el rey David. Y va a comer en mi mesa como lo hacen mis hijos. Eso hizo el rey David por el hijo de Jonatán. Y eso, mi querido amigo y mi querido hermano, eso es la gracia. Eso se llama un favor inmerecido. A pesar de que Mefiboset no había atacado a David, a pesar de que Mefiboset no tenía culpa de los errores del pasado de su abuelo, sin embargo cargaba el pecado de su abuelo y los errores de él, adicional a de los suyos que de pronto también había cometido hasta ese momento. Lo había alcanzado hasta allá, pero con todo y eso David honró su palabra, la que le había dicho, que no les conté al principio. David le había dicho a Jonatán, su mejor amigo, que él velaría por su familia. Le hizo, eso fue una promesa. Y no solo se lo hizo a Jonatán, también se la hizo a Saúl. Y la cumplió allí. Un favor inmerecido. Dios, o la palabra de Dios dice que el hombre, cuando pecó, cuando erró, porque, ojo, la palabra pecado a la gente no le gusta. A la gente no le gusta escuchar esa palabra. Y cuando uno dice la palabra pecado, enseguida lo tildan de religioso. Créame, yo no tengo ni un pelo de religioso. Yo soy cristiano, religioso no, cristiano. Y yo tengo que decirte lo que dice la palabra de Dios, porque si tienes fe en Dios y tienes fe en la Biblia, tienes que creer lo que dice la Biblia. Eso es así. Si tú no crees en lo que dice la Biblia, entonces estás en el lugar equivocado. Como la vivienda. Como la propaganda de la vivienda. El pecado que a la gente no le gusta es sencillísimo de explicar. Es errar el blanco. Eso es lo que significa. Es no dar en el blanco. Eso es lo que es pecar. No dar en el blanco. Pero ¿sabes una cosa? Que las consecuencias de no errar en el blanco no es solamente que tú falles, sino las consecuencias es que tú, si no das en el blanco, das en otro lado. Eso es lo que pasa cuando tú cometes algo que va en contra de lo que Dios ha dispuesto. Cuando yo le explicaba a la hija mía, a la mayor, sobre el pecado, yo le decía: hija, el pecado, para resumirte, es todo aquello que tú haces malo que te afecta a ti y afecta a los demás. Moralista o no, no me interesa si yo soy moralista o no, pero la Biblia dice eso. El hombre pecó y por tanto hizo eso, no le dio en el blanco, erró el blanco. Dios lo destituyó. Dice, por cuanto el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl, el suegro de David, creía que tenía a Dios cogido por el cuello y que él podía coger y hacer un sacrificio porque que él sí podía, él es el rey. Y así hay muchas personas hoy en día que creen que Dios es pequeñito y que ellos son grandes. La Biblia dice que Dios al soberbio lo mira de lejos. Y el hombre salió de la gloria de Dios, así como Saúl también fue desechado como rey de Israel por haber hecho lo que no debía. Pero así como Adán también fue desechado echado del paraíso y su pecado pasó a todos nosotros, así también pasó con Saúl. Su error llegó hasta su nieto. Ahora bien, ahí es donde quiero que tú sepas. El hombre pecó y por tal motivo fue destituido de la gloria de Dios. Y por eso hay muerte.
Y por eso hay pestilencia y por eso estamos en pandemia. Y por todo y cada una de las cosas que provinieron de eso, del pecado del hombre. El hombre no solamente pecó en el huerto del Edén, sino que siguió haciéndolo. Y ustedes conocen la historia y saben de que la historia del pueblo, de toda la humanidad, es que Dios hundió en el diluvio a toda la raza humana menos 8 personas que iban en el arca. A Dios se arrepintió, eso lo dice la Biblia, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Así era la maldad que había antes de Noé. Y la Biblia dice que cuando venga el Señor Jesucristo vamos a estar como en los días de Noé. Quiere decir que ahora estamos caminando también en esos días. La maldad del hombre es grande, es sumamente grande. El corazón del hombre está siempre de continuo en el mal. Pero Dios, que es infinito en misericordia, puso sus ojos en el hombre y le dio una oportunidad. Eso se llama gracia, un favor inmerecido. ¿Y Dios qué hizo? Creó este plan maravilloso que es que Jesús muriera por todos nosotros. Él cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Él pagó el precio. Ya no nos toca empezar a matar animales y derramar su sangre para que nosotros podamos ser justificados. Ya Jesús lo hizo una vez por todo. ¿Que esta historia es judía? Sí, esta historia es judía. ¿Que Jesús era judío? Sí. Jesús le dijo a la mujer cuando estaba en el pozo, la mujer samaritana, que la salvación venía de los judíos. Eso es verdad. Cuando Jesús dijo la salvación viene de los judíos, estaba en todo lo cierto, mi querido amigo. Pero el hecho de que esta historia sea de los judíos no implica que sea para la humanidad entera. Tendríamos que tener horas y horas y horas por medio de este streaming para explicarte lo que eso significa. Aquí estoy tratando de resumirte lo más que puedo una historia que es verdad. Adán y Eva hicieron lo suyo y nos metieron en este lío a todos. Y por eso todos nosotros estamos como estamos. Pero así como ellos nos metieron en un lío, Dios se preparó un plan muy estratégico, muy bien elaborado para sacarnos del lío. Ahora, ¿y qué debo hacer ahora? ¿Qué pasa? Si tú crees en Jesucristo, si tú crees en Dios y crees que la gracia de Dios se derramó para salvación a todos los hombres, tú debes hacer lo que Jesucristo quiere que tú hagas. Como yo lo decía al principio, el cristianismo no es solo ir a la iglesia, no es orar de vez en cuando. El cristianismo no es dar de pronto dinero a una denominación y ya siento que mi alma está tranquila. El cristianismo no es eso solamente. El cristianismo no está en el mundo para hacer sentir bien a las personas y decirle: Cristo te ama, pero sigue pecando, sigue haciendo lo tuyo, pero el Señor te ama. Sigue vagamundeando, pero el Señor te ama. No funciona así. No funciona así. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue a salvarnos. Él no vino a traer un mensaje light o un mensaje así como de esos mensajes bonitos, románticos. Qué precioso. No. Jesús fue a salvarnos. Jesús vino a arrancarnos de este mundo. ¿Y por qué estamos pegados todavía a Él? No entiendo.
El mundo se está desboronando, se está cayendo, pero la gente todavía quiere permanecer en él. Y Jesús le dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esa es otra palabrita que no le gusta a la gente, el arrepentimiento. La gente dice, ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? De muchas cosas. Pero el arrepentimiento no es decir, ay sí Señor, yo me arrepiento de haberle robado el lapicero a fulano. Es que no lo vuelvas a hacer. Arrepentirse es que no sigas haciendo lo que estás haciendo y que está malo. Es que tienes que huir de eso que estás haciendo que está malo. Eso se llama arrepentirse. Arrepentirse es no volver a hacer lo que estabas haciendo. Eso es lo que es el arrepentimiento. Y la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio es eso, amigo. Yo no voy a salir diciendo aquí, vamos a tener temas en Proyecto DC, tenemos varios temas. Y vamos a seguir hablando de muchos temas muy lindos de la palabra de Dios y de la Biblia y de todo esto lindo. Pero yo no puedo arrancar un ministerio sin decirle a la gente que se tiene que arrepentir. O sea, me da pena con la cantidad de denominaciones y de todo, que hoy en día no le quieren decir eso a la gente, pero sí hay que decírselo. Eso me lo dijeron a mí a los 15 años. Y es así. Y uno de los 15 años dice, bueno, yo de que tengo que arrepentirme. Te está masturbándote en el baño. Claro. Te está viendo revistas pornográficas. Te está metiéndote en muchas partes donde no debes meterte. Es así. A la gente no le gusta que lo confronte. ¿Y sabes por qué? Hay muchísima gente que no le gusta la Biblia. No le gusta este libro. Le gusta estar leyendo a Kiyosaki, pero no le gusta leer el libro de la Biblia. Y resulta que mucha gente sabe que aquí en los proverbios te puedes hacer... Es mejor que Kiyosaki, los proverbios. Se lo dejo de tarea a los que son emprendedores, o a los que somos emprendedores. Este libro es mejor que Kiyosaki, libro de los proverbios, para los que les gusta emprender. ¿No les gusta la Biblia? ¿Por qué la palabra? Porque ese librito negro es como si fuera un espejito, en donde tú te miras tal y como tú eres. La gente no le gusta, le digas, eres un fornicario, pero si lo eres, porque te tiene que dar rabia. No te tiene por qué dar rabia. La verdad os hará libre, la verdad te liberta. Lo que pasa es que yo le explicaba a mi esposa en estos días que veíamos una película, y en esa película dijeron algo, que cuando tú crees a una mentira tanto tiempo, la verdad te revienta, la verdad te quebranta, la verdad te destroza. Yo estaba a favor y en contra, estaba como en un dilema, ¿será que ese tiene la razón o no tiene la razón? Pero sí tiene la razón el que escribió eso. Y yo te digo por qué. Cuando nosotros nos confrontan con la verdad, entre la libertad y cuando te confrontan, hay un espacio, y ese espacio se llama quebrantamiento. Ese espacio se llama rotura. ¿De qué? De paradigmas que tienes en el corazón y en la cabeza. Cuando tú te confrontas a la verdad, te revientas por dentro, te destrozas. Entonces, después que pasa ese umbral, después que pasa eso, viene la libertad. Por eso Jesús no se equivocaba cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para ser libres necesitamos conocer la verdad. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. De hecho, en la concordancia Strong, en la 2603, dice que es inclinarse a la bondad de un superior a un inferior. Eso fue lo que pasó. Dios inclinó su bondad hacia el hombre en la faz de Jesucristo. Jesucristo, Él recibió el oprobio que tú y yo teníamos que recibir. Y Él recibió el oprobio para que ahora tú lo sigas a Él. Cuando nosotros seguimos a Jesucristo, Jesucristo nos cubre con su sangre preciosa y nos lava y nos presenta ante Dios santos. La gente dice, ¿y tú por qué dices tú que tú eres santo?
Vea, la palabra santo le da mucho tinte, pero la palabra santo significa apartado del mal. Ya. No significa que yo no voy a tener situaciones complicadas en mi vida en las que voy a tener confrontación conmigo mismo, con mi enemigo y con la sociedad. En la que en esos tres dilemas puedo llegar a tener un error. Pero si yo peco deliberadamente, ahí está complicada la cosa. Eso hay que leerlo bien. Pero vámonos al tema. Yo cuando me dedico a buscar a Dios, cuando yo creo en Jesucristo y le digo, sabes que yo creo en tu palabra, yo quiero entregarme, yo quiero convertirme a ti, yo quiero seguirte. Recuerden que Jesús cuando le decía a la gente que cuando iba caminando, ¿qué le decía? Ven, sígueme. ¿Tú cómo estás? Sí, ay Señor Jesús, bueno, ven, sígueme. Cuando se encontró con el joven rico le digo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Hoy Dios te está diciendo a ti, ven y sígueme, no como tú quieras. Porque ese es el tema, tú no me vas a seguir como tú quieras. Fíjate que él le dijo al joven rico, tú me vas a seguir, bueno sí, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Él amaba más el dinero, amaba sus posesiones, amaba lo que tenía, amaba todo lo que hacía. La parranda vallenata, la bebedera de ron, la borrachera, estar en la parrandita. Él amaba todo eso. Y como amaba eso, no podía seguir a Jesús. Y era religioso, porque desde la juventud había guardado los mandamientos. Y no siguió a Jesús. Espero que tú no seas como él. Porque hay gente que no es rica en dinero, pero es rica en muchísimas otras cosas que no quiere dejar para seguir a Cristo. Y seguir a Jesús significa dejar el pecado. Seguir a Jesús significa morir al mundo. Porque si no, léase. En los que tienen Biblia, siga leyendo. Título, capítulo 2, verso 11, dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Al principio quedamos en que los que iban a escuchar y que los que van a ver este video tienen que tener fe, creer en Dios y creer en esta palabra. Si no, no lo veas. Porque no lo vas a creer. Entonces no sirve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice la Biblia. Entonces, dice, enseñándonos, ¿qué nos enseñó la gracia de Dios? ¿Qué nos enseña Jesucristo? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, si lo dice la Biblia, es porque sí se puede. Y los que somos cristianos sabemos que sí se puede. Los que sabemos que muchos de nosotros somos sinvergüenzas y vagabundos. Que queremos poner en la Biblia lo que a nosotros nos da la gana, pero eso no es así. Renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobrio, justa y piadosamente. Y me dicen, aguardando la esperanza bienaventurada de y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y más adelante dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiere decir que Dios sí tiene un pueblo. Para muchos que dicen, es que Dios no tiene iglesia. No, Dios no tiene denominación. Es que hay muchas cositas, porque hay mucha gente que dice a veces lo que primero se le viene a la cabeza. Dios no tiene denominación, pero sí tiene una iglesia. Dios no tiene una denominación con letrero, tiene una iglesia. Un pueblo que sea celoso y de buenas obras. No celoso de la celadera que nosotros estamos acostumbrados a tener, que yo celo a mi mujer y mi mujer a mí. No, de eso no tiene. Celoso en el sentido de que como Dios a su iglesia lo tiene como una mujer, como su novia,
Él no quiere que se vaya con otro. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas cositas para los que queremos seguir a Cristo y para los que estamos siguiendo a Cristo. Número 1, somos salvos por gracia, no por las obras de nosotros, para no gloriarnos. Salvos por gracia, un favor inmerecido que Dios nos dio a través de Jesucristo. ¿Para salvarnos de qué? De la ira que vendrá. Porque este mundo se va a acabar en algún momento. Yo no voy a echarle miedo a nadie. Ahí está el Apocalipsis, léaselo. No me gusta ser apocalíptico, pero esto se va a acabar. Eso lo dice la Biblia. Y aquí estamos para decirnos las verdades. A mí me gusta mucho el programa que da, creo que los miércoles, mi amigo Andrés, que dice sin pelos en la lengua. Así es que hay que predicar el evangelio, sin pelos en la lengua, sin tantos adornitos y sin tanta cosa. Gracia inmerecida que Dios nos dio a través de Jesucristo. ¿Para qué nos dio esa gracia y para qué seguir a Jesucristo? Para renunciar a todo lo que nos está dañando, al pecado, y seguirlo a Él, para salvación de nuestras almas. Ese es el evangelio resumidito, simple, sin tanto cuento y sin tanta parla. De pronto lo has escuchado miles de veces, pero esa es la verdad. Pedro le dijo a una multitud gigantísima en el día de Pentecostés, que es una celebración judía, el apóstol Pedro se levantó y dio un discurso, y al final del discurso él dijo estas palabras. Cuando la gente le dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora a qué nos dedicamos? Ya sabemos que Jesucristo vino, que murió por nosotros, bla, 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 toda esa parla. ¿Qué hacemos? Y él le dijo, arrepentíos. Cogió las llaves que Jesucristo le había dado y abrió las puertas del cielo. Arrepentíos. Número 1, dejar de hacer lo malo que venías haciendo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Perdón, tienes que recibir el perdón de parte de Dios. Después del arrepentimiento viene el perdón y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Y ese poder es el que te va a ayudar a caminar con el Señor Jesucristo. Eso es fácil. Yo, para seguir con Proyecto DC y con las otras enseñanzas que vienen, tenía que hablar de esto. Porque la salvación es el pilar del evangelio. Esto es lo que Jesucristo nos mandó a predicar. Y yo tenía que comenzar con esto. Claro, la vez pasada hablamos de ser sobrios, pero esta no podía pasar. Y se las tenía que decir. A todos los que siguen, compartan este video. Gracias por estar aquí. Gracias a todos aquellos que se han conectado, que estuvieron todo el tiempo, que me escucharon. A Mimi Barbosa, a Grace, a Laura, a Liliana. Y a todos los ustedes que lo van a escuchar después que esto termine, que esto ya va a quedar grabado. Yo quiero que tú analices bien cómo está tu vida. Ahora que estás en cuarentena, empieza a acabar en ese corazón, a pensar la cosa, a mirar. Es más, búscate en la Biblia, léela de pronto ahí. Ya no necesitas, si no tienes ninguna en tu casa, la tienes en Google. Búscala. Y empieza a meditar. ¿Será que yo soy salvo? Voy a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. No te quedes con todo lo que te dice tu pastor o con todo lo que te dice tu líder religioso. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Vamos a pensarlo bien, porque de eso depende nuestra vida después de la muerte. Aquí ya la tenemos. Nuestro presente es hoy, pero tú no sabes qué viene después. Pero la Biblia sí sabe qué es lo que viene después. Y nosotros queremos estar allí. Para terminar, les voy a dejar esta palabra que dice, la palabra de Dios dice que si el justo con dificultad se salva, ¿cómo será para aquellos que no son justos?
Así que un gran abrazo para todos. Sigan sintonizados con nosotros. Muy pronto vamos a tener otra enseñanza y esa enseñanza va a estar buena. Se llama, la tengo por aquí escrita, el Señor me la dio ayer. Ellos tenían razón. Va a estar buena, va a estar buena. No se la pierdan. Muy próximamente vamos a decir allí por cuándo la vamos a entregar esta enseñanza, pero está buenísima. Ellos tenían razón. Van a darse cuenta de muchas cositas que dejamos por allá atrás, que las estábamos escuchando desde hace mucho tiempo, pero que nunca le prestamos atención. Así que un gran abrazo para todos. Dios les bendiga. Un beso. Cuídense mucho. Hagan caso a la palabra de Dios. Y bendiciones. Estaré orando por ustedes.